Hello, everybody, and welcome back to Neutrality Hola a Studies. todos y bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Mi nombre es Pascal Lotaz. Soy profesor asociado en la Universidad de Kioto. Hoy me acompaña de nuevo mi compatriota y amigo, el coronel Jacques Boll, antiguo coronel del ejército suizo, oficial de inteligencia y desde diciembre de 2025 también persona non grata, o más bien una persona incluida en la lista de sanciones de la UE. Ya hemos hablado con Jacques antes. Nos ha ofrecido bastantes explicaciones en este canal. También ha participado en el canal de NEMA, Dialogue Works. Creo que tu caso, Hack, es ya bastante conocido, y me alegra informar de que en Suiza, donde estoy de visita ahora mismo, tu caso se está debatiendo en los círculos con los que he estado, tanto de izquierdas como de derechas. Tu caso está teniendo un gran impacto en la discusión sobre el futuro de Suiza y el futuro de Europa en general. Menai Karaencha, de Nuertsimt Wenin Gursen. And I'm very glad to have you back here on the channel. Yeah, well, first of all, thank you very much for inviting me again. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme de nuevo. Gracias por todo el apoyo y por todo lo que habéis hecho a favor de mi caso. Sé todos los esfuerzos que habéis realizado en los últimos 2 meses respecto a esto, y estoy realmente agradecido por todo lo que habéis hecho y por todo lo que también habéis impulsado y ayudado a hacer para mejorar mi situación. Pero, como bien has dicho, mi situación es mi situación, por supuesto. Sin embargo, también conlleva un peligro para otros. Quiero decir, mi caso es un precedente, o un posible precedente, para otros casos en el futuro. Y creo que mucha gente ha comprendido que estamos ante un tipo de castigo extrajudicial. Y esto es algo que va en contra de cualquier norma, práctica, e incluso de los valores que tenemos en Europa. Quiero decir, la historia de la democracia en Europa se basa en esas prácticas y principios del habeas corpus y del Estado de Derecho. Y cuando decimos Estado de Derecho, eso significa que todo está regido por la ley. Pero aquí, en mi caso, tenemos exactamente lo contrario. Hay personas que gobiernan al margen de la ley. Y eso encierra un peligro muy, muy significativo, sobre todo porque los europeos, por decirlo así, no se han dado cuenta de ese aspecto. Hasta ahora, las medidas a las que estoy sometido son medidas de política exterior. Fueron diseñadas para alcanzar a personas fuera de los límites del derecho europeo, si se quiere, a personas que viven fuera de la UEMA. Y por tanto, es exactamente lo mismo. Quiero decir, se puede comparar. En la guerra tienes derecho a matar personas, pero cuando no estás en guerra, no se te permite matar a nadie. Por eso existe una distinción entre la política exterior, que incluye la guerra, no las guerras internas, sino las externas, y la política interior. En el derecho interno está prohibido matar, pero en la política exterior puedes tener ese derecho, bajo ciertas circunstancias, por supuesto. Así que es exactamente lo mismo aquí. Y cuando empezamos a confundir la ley y la ausencia de ley, acabamos en una situación extremadamente preocupante. Exactamente eso. Quiero decir, hiciste un vídeo sobre la cuestión de la legalidad, la extralegalidad, no la ilegalidad, sino la extralegalidad, es decir, estar fuera de la ley. Y estamos exactamente en esta situación, que es extremadamente preocupante. Veo que cada vez más personas empiezan a entenderlo, algo que no ocurría al principio. Cuando se impusieron las sanciones, nadie lo entendía. Algunas personas pensaron que era una decisión judicial normal, pero no es una decisión judicial, es una extrajudicial. Y ese es el problema. Así que estas son solo algunas reflexiones sobre lo que has dicho, y creo que eso debería guiar todo el proceso. Quiero decir, obviamente, hoy estoy en el centro del problema, pero lo que me está ocurriendo ahora podría pasarle a cualquiera mañana. Y eso es algo que nadie quiere. No, eso definitivamente no es lo que queremos. Y este régimen, si no se detiene, se expandirá. Quiero decir, es una herramienta. Y en este momento, diría que es una herramienta que se está utilizando de forma experimental para ver qué es posible. También se puede ver cómo ha habido una progresión. Primero se usaban sanciones solo contra los estados,
luego contra las entidades, después contra las personas cercanas a esas entidades, y luego, especialmente en Rusia, contra personas dentro de Rusia que estaban con algún modo, como periodistas que informaban desde Donbass y así sucesivamente. Y luego contra individuos dentro de la Unión Europea. Tú no eres ciudadano de la UE, como suizo, pero Hüseyin Doğru sí lo es, y está en Alemania. Se puede ver que hay una fase experimental, y si no se detiene aquí, empeorará. Ahora bien, ¿hay alguna novedad en el ámbito legal, por ejemplo, con tus abogados o las personas con las que has hablado, sobre cómo estáis afrontando la batalla legal contra esto? ¿Hay algo que puedas compartir con nosotros? Porque obviamente, quizá no todo pueda hacerse público. Sí, obviamente hay algunas cosas que no se me permite decir públicamente en esta etapa. Mis abogados y yo hemos recibido los documentos que sirvieron de base para la decisión de imponerme sanciones. Así que sabemos cuál es el fondo de la acusación, por así decirlo. Lamentablemente, no podemos compartir esa información. Y aunque se nos permitiera, no lo haría, porque eso formará parte de, definirá la estrategia que utilizaremos para impugnar la decisión de las sanciones. También es importante darse cuenta de que algunas personas dicen, en Bélgica, por ejemplo, hay un profesor de Derecho Internacional que dice que estamos en un Estado de Derecho porque ahora se puede recurrir la decisión. Esto no es el Estado de Derecho. Simplemente estamos atacando, por así decirlo. Para resumir un poco la estrategia, no podemos ir en contra de la decisión en sí. Solo podemos atacar al Consejo de la Unión Europea y decir, tomaron una decisión que no deberían haber tomado. Eso es todo. Así que esto no es una defensa en el sentido jurídico de la palabra, es un contraataque, si puedo decirlo así. Y eso significa que basaremos nuestra defensa en el fondo de las acusaciones, por desgracia. Eso es alemán, perdón. Lo que puedo decir es que, en todos los documentos publicados, no recibí ninguno de ellos. Ninguno de ellos cita una cita directa que no debería haber hecho. Ninguno incluye una cita directa. Siempre es de oídas, lo que la gente ha dicho sobre mí o cosas por el estilo. No hay ninguna cita directa mía. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascaliotath.substack.com. El enlace está en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Hüseyin Doğru me dijo que las acusaciones se basan en el hecho de que el Consejo no tiene poder para llevar a cabo investigaciones criminales. Así que solo pueden usar fuentes disponibles públicamente para construir el caso contra ti. Basan todo en lo que ya se ha publicado y dependen de fuentes secundarias. Como, la revista X dijo lo siguiente sobre Jax, por lo tanto, la acusación se mantiene. ¿Es así? ¿Es eso? Sí, exactamente eso. Exactamente eso. Yeah, it's absolutely that. It's absolutely that. And that's even more shocking because Y eso es aún más sorprendente, porque no quiero hablar de los casos de otras personas, ya que obviamente cada uno tiene sus propias particularidades. Pero en mi caso, todo lo que he dicho está en mis libros. Ya sabes, todo está escrito en algún sitio. Así que puedes comprobarlo. Si hay una acusación o alguien afirma que dije esto o aquello, puedes verificarlo. Todo es verificable. Pero la UE no realiza absolutamente ninguna verificación. Simplemente seleccionan información concreta para respaldar la acusación, pero no revisan toda la información. Es una selección interesada. En términos técnicos, selección interesada es una palabra bonita. in technical word, cherry picking is a nice word, but technically speaking, this is like. Pero técnicamente hablando, es como si hubieran construido una teoría de la conspiración.
lo que hace la UE es construir una teoría de la conspiración. Eso significa que nunca acuden a la fuente original, nunca al documento original. Simplemente toman lo que la gente ha dicho o entendido al respecto, y ya está. Con eso montan un caso. Y eso es extremadamente interesante. Creo que cuando todo esto termine, quiero decir, sin duda, cuando todo eso pueda hacerse público, puedo decirte que será extremadamente devastador para la Unión Europea. Extremely devastating to the European Union. Because if you have Porque si hubieran tomado uno de mis libros y hubieran dicho, bueno, en tu libro dices esto y aquello, podría decir, de acuerdo, lo dije, está escrito, no hay problema, puedo justificarlo. Pero ni siquiera es eso. Como dije, no hay ni una sola cita directa mía. Incluso tomaron un artículo de prensa en el que dije que me oponía a la propaganda rusa. Así que no estaba respaldando nada, solo exponía hechos, diciendo que Rusia estaba diciendo cosas que, en mi opinión, no debería haber dicho. Así que a veces simplemente no lo entiendes. Probablemente solo eligieron un artículo donde vieron el nombre Jacques Bourdieu, lo cogieron y ya está. just where they saw the name Jacques Beau, they just picked it and that's it. Sabes, el reto para nosotros ahora es averiguar cómo funciona el proceso en segundo plano, porque eso podría darnos pistas sobre cómo desafiar de la manera más eficaz posible la consolidación de este régimen interno de sanciones, ¿verdad? Y una de las cosas que parece que entendemos ahora es que el Consejo de la UE, y no, debo repetirlo, no es la Comisión, es el Consejo. El Consejo, según mi información, ahora tiene un departamento jurídico. Y vosotros estáis en contacto con ese departamento jurídico, ¿verdad? ¿Es así el departamento jurídico del Consejo? Is that the case, the legal department of the council? Well, this is I'm not exactly Bueno, no estoy del todo seguro a quién se dirigirán mis abogados. No sé si será al Departamento Jurídico del Consejo Europeo o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Puede que haya una pequeña diferencia ahí, pero no quiero entrar en esos detalles. Podrían ser interesantes, pero en este momento no puedo dar más información, porque ahora mismo estamos trabajando con los abogados. Perdón, estoy mezclando las cosas. He hablado tanto alemán en los últimos días que estoy confundiendo el alemán con el inglés. Lo siento por eso. La cuestión es que todavía no estamos elaborando una estrategia. Estamos analizando los documentos que se nos han proporcionado, que se llaman documentos de trabajo. Ese es el término técnico para esos documentos. Así que los estamos revisando, comprobando todo, frase por frase. all sentence by sentence, everything. Sí, puedo intervenir un momento. Perdón, lo único que quiero decir es que la forma en que funciona, creo, será importante, porque hay una contraparte, ¿verdad? Y la contraparte, las personas que ejecutan esto, probablemente sea el Departamento Jurídico del Consejo, si lo he entendido bien. Ellos construyen el caso contra ti y luego el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, está en medio, ¿no? Es quien tiene que analizarlo y quizá remitan todo. Pero esas son las partes. Lo que me resulta interesante es qué puede hacer el Departamento Jurídico del Consejo y qué no puede hacer. No pueden realizar una investigación penal, porque no se trata de un proceso penal. Así que tienen que construir su caso basándose en un procedimiento interno específico. Y ese procedimiento parece, bueno, extremadamente endeble, porque para ellos sigue siendo una fase experimental. Well, the thing is, again, Bueno, la cuestión es que, de nuevo, no sé exactamente quién elaboró el caso, porque no hay ni un solo comentario jurídico al respecto. Quiero decir, me proporcionaron artículos sacados de Internet, básicamente sin un solo comentario, punto. Así que no hay ninguna evaluación legal. Es decir, podrían haber dicho, bueno, a través de esto decidimos o evaluamos que esto es propaganda, lo que sea, pero no hay ningún comentario en absoluto. Simplemente enviaron artículos. Punto. Algunos han sido traducidos de forma mecánica y no sé qué tipo de software usaron, porque es extremadamente malo, para serte sincero. Es increíble. Y a veces incluso la traducción no es exactamente contradictoria, pero no refleja lo que dije en el idioma original, por ejemplo. I said in the original language,
as an example. So there is no legal consideration. Así que no hay ninguna consideración legal, absolutamente ninguna. Esto podría haber sido obra de cualquier persona. Quiero decir, basta con escribir Shaq Brawl y recopilar lo que aparezca. Eso es todo. Punto. Así que ahí es donde estamos en esta fase. Según tengo entendido, mis abogados se dirigirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué pasará después? No lo sé, pero probablemente será el comentario o quiero decir, no sé exactamente cómo se llamará este documento, pero llamémoslo una protesta, digámoslo así. Presentará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todos los argumentos en contra o para levantar la sanción o algo por el estilo. Ahora, para ponerte al día sobre mi situación, los abogados también han solicitado una derogación humanitaria. Para mí, eso significa que, como ya he dicho, normalmente no tengo acceso a mi cuenta bancaria en la Woolworth. Desde diciembre, no he podido comprar cosas. No puedo comprar gasolina para mi coche. No puedo comprar comida. No puedo gastar dinero como se hace normalmente con una tarjeta bancaria, ni nada parecido. Así que, gracias a la exención humanitaria, debería poder gastar dinero para mis necesidades esenciales, es decir, comida, facturas de electricidad y cosas por el estilo. El 6 de febrero, el Ministerio de Justicia belga concedió esta exención humanitaria. Eso fue hace 10 días, pero aún no ha pasado nada. Así que básicamente estoy en el mismo punto que en diciembre. Hay una decisión oficial, pero no se ha implementado hasta ahora. A día de hoy sigue siendo así. Y verás, la forma en que funciona la administración, no quiero criticar demasiado a Bélgica, porque los belgas son gente agradable, pero aún así, la administración funciona como funciona, lo que significa que es extremadamente lenta y no muy eficaz. Y ahí es exactamente donde estamos. Cuando esto se implemente por fin, seguiré sin tener acceso completo a mi cuenta bancaria. No sé exactamente cuál será la norma, para ser sincero, porque como dije, está limitada a mis necesidades esenciales y por un tiempo limitado. Así que tendré que renovar la solicitud y todo eso. Así que esto es... Lo siento. Es parte del que esto sea tan horrible, ¿verdad? El castigo, el efecto del castigo, llega sin siquiera avisarte. Y los remedios contra el incluso la ayudan un minuto solan con el tiempo. Lento, lento, lento. Exactamente. Esto es exactamente eso. Quiero decir, esto es algo que ya hemos comentado en entrevistas anteriores, si no recuerdo mal, que no tienen límite de tiempo. Sabes, normalmente cuando te juzgan por algo, digamos que has robado un coche, entonces te imponen una condena y tienes que ir a la cárcel, pero por un tiempo determinado. No es ilimitado. Te dan un mes, 2 meses, un año, no sé. Pero eso lo decide el juez, y vas una semana, 2 semanas, lo que sea. Ese es tu tiempo de cárcel, punto. Y una vez que se cumple, se cumple. Aquí no es el caso. Esto es esencialmente ilimitado. Obviamente la lista de sanciones se revisa periódicamente, y mi sanción se revisará en octubre, hasta donde yo sé. Puedo estar equivocado, pero creo que es así. Se revisará en octubre. Y sin ningún otro comentario, se prorrogará. Así que esta es una situación en la que se te castiga, pero por un tiempo ilimitado. Pero de nuevo, es muy importante que la gente entienda que estamos fuera de la ley. Y estar fuera de la ley significa que la decisión no está limitada por la ley. Si lo expreso de una manera extrema, y repito, no digo que se llegue tan lejos, el principio sigue siendo el mismo. La pena de muerte está prohibida. No existe en Europa, porque la ley en Europa, en la URP y en los estados individuales, establece que no hay pena de muerte. Pero cuando estás fuera de la ley, cuando tu decisión está por encima de la ley, eso significa que teóricamente podrías decidir esto. Y en esencia, este castigo o sanción extrajudicial es exactamente lo que hacen los estadounidenses cuando deciden eliminar a alguien en algún lugar.
Es un proceso extrajudicial. Es exactamente la misma idea. Tener a personas en Guantánamo para que escapen del sistema legal de Estados Unidos, porque se encuentran en un territorio que no está bajo la ley estadounidense. Así que es extrajudicial. Y la razón por la que lo hicieron de esa manera es porque no se puede usar la tortura bajo la ley estadounidense. No se puede usar la tortura para obtener información. Pero cuando ya no estás bajo la ley estadounidense, cuando estás en un territorio extrajudicial, entonces puedes usar la tortura. Y ese es exactamente el propósito de Guantánamo. Y eso es exactamente lo que tenemos. Es muy preocupante, porque significa que se pueden aplicar medidas que normalmente están diseñadas para abordar cuestiones fuera del derecho europeo, pero ahora se pueden aplicar exactamente las mismas medidas a personas que viven dentro de la Unión Europea. Podemos hablar de esto, porque creo que aquí es donde la visión más amplia realmente se conecta con lo que te está ocurriendo. Y Natalie Ambo también señaló esto. Me dijo, mira, en África estamos acostumbrados a ser el objetivo de sanciones europeas y estadounidenses. Han estado usando esta herramienta contra nosotros desde siempre, también contra simples activistas anticoloniales. Y lo que acabas de describir es exactamente eso. Los ataques con drones, el presidente Obama autorizando el asesinato de individuos en Afganistán con drones, incluso de ciudadanos estadounidenses. Autorizar su muerte no es un proceso judicial, ¿verdad? Usar las sanciones y este poder de la política exterior, incluidas las sanciones y los despliegues militares como parte de la política exterior, es una forma de luchar contra los enemigos. Y esta lucha contra los enemigos, este volver las armas hacia adentro que antes se usaban para combatir fuera, es extremadamente problemático. Pero es exactamente lo que hace este tipo de mentalidad. Y me refiero a la mentalidad colonial, que existen unos intereses y existen personas que se oponen a esos intereses. Y tanto si son el enemigo externo como el enemigo interno, los atacaremos. Los procesos legales que normalmente construimos para protegernos del Estado, del Leviatán, dejan de aplicarse. Prime nuevo, a nuestras descendientes, y sacan de él, y no obtienen el ticket. Bueno, de nuevo, no quiero entrar en todo el tema de lo colonial o anticolonial ni cosas por el estilo. Esto probablemente va un poco, digamos, no demasiado lejos, pero sí lejos desde mi punto de vista. Pero la cuestión es que las sanciones, tenemos que entender que las sanciones, en términos generales, son una forma de interferir en la política interna de los países, esencialmente de otros estados. Sí, diría de países, porque en el sistema de la ONU, la Carta de las Naciones Unidas permite sanciones contra un estado bajo ciertas condiciones. Pero la Carta de la ONU es también, al mismo tiempo, el marco jurídico que establece que no se debe interferir en las leyes internas. Eso significa que tiene la herramienta, esencialmente, para decir, no puedes interferir. Pero bajo ciertas condiciones, podemos romper esa regla. Sí, pero solo dentro del sistema de la ONU, solo dentro del sistema del Consejo, ¿verdad? Porque ellos definen que no se debe interferir, pero también pueden definir excepciones a su propia regla. Básicamente, cuando la UE, o Suiza, o Estados Unidos, o quien sea, decide por su cuenta aplicar sanciones, entonces va más allá de lo que hace la ONU, porque eso normalmente debería hacerlo la ONU. Esta cuestión de la interferencia o la no interferencia debería mantenerse a nivel de la Carta de la ONU y en el ámbito de la ONU. Y el artículo 7 y cosas como los embargos y todo eso son medidas definidas en la Carta de la ONU. Y esas son herramientas para influir en una situación en la que existe, obviamente, una grave violación de los derechos humanos y cosas por el estilo. Pero el problema es que primero Estados Unidos y luego la UE y los países individuales, porque incluso podemos decir que, cuando hablamos de Rusia, la gente suele decir que Suiza ha adoptado las sanciones de la UE, y eso es parcialmente cierto.
pero Suiza también tiene sus propias sanciones. De hecho, Suiza ha aplicado más sanciones a Rusia que la UD. Así que eso significa que estamos yendo más allá de lo que hace la ONU, e incluso más allá de lo que hace la UD. Pero la UOP no debería, en mi opinión, y en la de muchos observadores y juristas internacionales, imponer sanciones que no sean las decididas por la ONU. Legal sanctions are those decided by the UN. Y debemos ser muy claros. Las propias Naciones Unidas condenan las medidas coercitivas unilaterales. Exactamente. No lo hagas, a menos que esté bajo el control del Consejo de Seguridad. Y ya sabes, esa es la diferencia con las sanciones contra Irán. Se impusieron bajo el amparo de la ONU, en una época en la que Rusia y China aún estaban dispuestas a colaborar, antes de que todo cambiara. Y ya sabes, sobre las sanciones. Hubo un estudio publicado en diciembre, justo cuando te impusieron las sanciones, en The Lancet, esta revista de salud pública. Analizaron el impacto sanitario de las sanciones unilaterales de Estados Unidos y Europa entre 1979 y 2021, y llegaron a la conclusión de que ambas cosas juntas matan a unas 500,000 personas cada año. Sí, 500,000 personas cada año. Yeah, I know. Yeah, this is something I've pointed out in my book, Governing. Sí, esto es algo que señalé en mi libro, Gobernar mediante noticias falsas. De hecho, mencioné este caso de las sanciones. Y cuando hablamos de todas estas medidas extrajudiciales, mencionaste a Obama y todo eso, bajo el mandato de Obama se realizó un estudio sobre el efecto de esos asesinatos extrajudiciales. Como ejemplo, descubrieron que solo el 4% de las personas asesinadas eran realmente terroristas. Un 4%. Eso significa que el 96% de los muertos eran, en realidad, transeúntes, daños colaterales, como quieras llamarlo. Y de nuevo, nadie rinde cuentas por eso, porque es extrajudicial. El problema aquí es, de hecho, como mencioné antes, quiero decir, en términos muy generales, expliqué lo que figura en los documentos de trabajo. Very rough terms, I explained what is in the working papers, and you see that Y verás, la base para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales es igualmente débil. No sabemos exactamente a quién estamos matando. No sabemos exactamente a quién estamos sancionando. Ni siquiera sabemos exactamente por qué o por qué motivo. Porque cuando estás en un sistema judicial, cuando estás en un proceso, un juicio, compruebas la acusación. Tienes una forma de verificar si la acusación es correcta o no. Por eso existen los abogados, por eso existe un fiscal general y todo eso. Presentan su caso, se debate y al final tienes la conclusión, si hay sanción o no. Pero en esencia, tienes una herramienta que te permite comprobar la acusación. Aquí, en los sistemas extrajudiciales, y eso se aplica a las sanciones unilaterales, significa que no tienes absolutamente ninguna herramienta para verificar si tu decisión se basa en algo sólido o no. Y de eso se trata todo. Ya sabes, con las sanciones de la ONU, mencionaste el caso de Irán, cuando el Consejo de Seguridad decide imponer sanciones, significa que todo el asunto ha sido debatido en el Consejo. Hay un intercambio. Algunas personas dirán que está bien, otras dirán que no, y así sucesivamente. Pero al final, se llega a una decisión que ha sido sopesada por ambas partes. En el sistema de sanciones unilaterales, nadie verifica lo que dices. Son simplemente acusaciones. Y puede que decidas que alguien es un terrorista. ¿Qué es exactamente un terrorista? Sabes, de nuevo, no quiero entrar en el caso de otras personas que has mencionado. Pero ¿qué es un terrorista? Quiero decir, Hamas es considerado terrorista por 30 o 31 países en el mundo, pero no por 160 países. Entonces, ¿quién define exactamente qué es un terrorista y cosas por el estilo? Y cuando empiezas a aplicar sanciones unilaterales a alguien por este criterio, está ese criterio universalmente aceptado. Y como no hay juicio ni proceso si tu acusación es correcta o no, pues estás exactamente ante una decisión arbitraria. Y ahí es exactamente donde estamos. Pero es aún peor, porque en un sistema judicial,
Cualquier acusación tiene que ser una acusación de que has infringido una norma. Y esas normas las llamamos leyes. Es aún peor porque no hay normas, ¿verdad? De nuevo, la propaganda en Europa, en Suiza, en la UE, no es ilegal. No existe ninguna ley que diga esto contará como propaganda y esto es ilegal, porque para hacer eso, primero habría que llevarlo al Parlamento. Habría que decidir y decir, de acuerdo, este texto por public word, igual que este rag thinner, es siendo ilegal. No haces eso. En el caso de las Naciones Unidas, la idea principal es que las potencias se controlen entre sí, ¿verdad? Se hace una acusación, se dice, esto es perjudicial para el sistema de la ONU, y luego se comprueba. Y si las 5 grandes potencias realmente dicen, ¿sabes qué? Es cierto, esto es perjudicial, entonces se recurre a un proceso político, las sanciones, para actuar en contra de aquello que se ha decidido que es perjudicial. Y en el caso de la UE, lo que tenemos es a los Estados miembros diciendo, esto es perjudicial para nosotros y vamos a imponer esto. Pero de nuevo, sin dar a la persona que lo sufre la oportunidad de utilizar todo el sistema jurídico para tener un juicio justo, porque no se trata de un juicio. No, it's not exactly. No, you're absolutely right. This is something No, that exactamente. brings us back No, to tienes the toda la 20th razón. century or something Esto like es algo that. que nos remonta al siglo XV, o algo así, o a la Unión Soviética, And I o a think las even peores worse dictaduras. dictatorship, because Y digo incluso they las have peores some dictaduras, porque authoritarian puede que haya un governments, gobierno but autoritario, they still pero aún the así rule puede of law. existir un The Estado de law makes Derecho. it tough. La ley puede The ser laws dura, made las them leyes pueden ser difficult difíciles and y probablemente unjust, injustas, but they are pero hay laws. leyes, mientras que aquí en la UE simplemente no hay leyes. Así que estamos fuera de la ley. Hay leyes en la UE, obviamente, pero este tipo de decisión, de sanciones, está fuera de cualquier ley. Y de nuevo, ¿qué es la propaganda? Y luego la gente dirá, bueno, es guerra híbrida. And then people will say, well, it's hybrid warfare. What is exactly hybrid warfare? Nobody knows exactly what it is. ¿Qué es exactamente la guerra híbrida? Nadie sabe con certeza qué es. De hecho, lo que la gente suele decir es, bueno, eso es una doctrina rusa. Proviene de la llamada doctrina Gerasimov. ¿Pero qué es la doctrina Gerasimov? ¿Existe siquiera? Pues no. Todo el asunto de la guerra híbrida comenzó realmente en 2013, cuando Gerasimov escribió un artículo que en realidad era un análisis sobre la guerra. Luego, un experto británico, Mark Galeotti, interpretó ese artículo como una doctrina de guerra híbrida para Rusia y la denominó doctrina Gerasimov. Y eso es a lo que la mayoría de la gente se refiere cuando habla de guerra híbrida. Most people refer to when they talk about hybrid warfare. The problem is that Mark Galeotti El problema es que Mark Galeotti examinó un poco más a fondo su propia evaluación y volvió sobre ella en 2018, creo, quizá en 2017, no lo recuerdo exactamente. Pero en cualquier caso, escribió un artículo, creo que en Foreign Policy, en el que dijo, lamento haber creado la doctrina Gerasimov. No existe. Y desde entonces ha escrito varios artículos diciendo que, en realidad, cometió un error. Interpretó mal lo que dijo Gerasimov. El problema es que nadie menciona ahora esos artículos. Todo el mundo se ha vuelto loco con esta idea de la guerra híbrida y la noción de que los rusos tienen esa doctrina. Cosas por el estilo. Lo que significa que la propia idea de la guerra híbrida ha adquirido ahora su propia dinámica y todo el mundo está inventando cosas nuevas y todo eso. El hecho es que escribí un artículo sobre la guerra automática rusa recientemente. Fue el año pasado, y obviamente hablé de este tema. Y no existe ningún aspecto ni doctrina de guerra híbrida en la doctrina militar rusa. Existe la guerra clandestina. Hay muchas cosas. Por cierto, he escrito un libro sobre la guerra clandestina rusa, que dicho sea de paso, se publicó a principios de los años 2000. Y por cierto, fue traducido al ruso en Ucrania, por cierto, solo para... Sí, la situación sería realmente Gramsci si no fuera tan absolutamente trágica y devastadora. Pásame, por favor. Sí, eso es. Y sé que Rusia, obviamente, lleva a cabo una guerra clandestina.
El problema es que nos hemos alejado tanto hacia nuestra propia comprensión de lo que es la guerra híbrida, que tenemos una visión completamente falsa de la verdadera guerra clandestina que Rusia está llevando a cabo. Rusia no está haciendo en absoluto lo que decimos que está haciendo. Están haciendo otra cosa. Quiero decir, probablemente sean más eficaces, porque de hecho, todas esas personas que hablan de guerra híbrida nos están distrayendo del verdadero problema, la guerra clandestina, que es la que libra Rusia. Y probablemente esa sea la razón por la que Rusia está contenta con esto, porque estamos hablando de algo más sutil de lo que pensamos. Y de nuevo, recuerdo que en mi libro, El arte de la guerra, mencioné un programa en TV5 Monde, que es un canal francófono para varios países de habla francesa, Canadá, Suiza, Bélgica, Francia, y así sucesivamente. Canada, Switzerland, Belgium, France, and so on. And they made a special program about hybrid war. Hicieron un programa especial sobre la guerra híbrida, y allí había una experta de un instituto francés. Ella mencionó 5 ejemplos de operaciones de guerra híbrida rusa, incluyendo el corte de cables submarinos y cosas por el estilo. Dio 5 ejemplos, todos los cuales ya habían sido desmentidos por otros medios. Sabíamos que, cuando se rompieron los cables submarinos, fue por redes de pesca y causas similares, así que todo el mundo ya tenía una explicación. Fue lo mismo con los drones, por ejemplo. El año pasado, en octubre o noviembre, hubo una especie de frenesí con los drones por todas partes, y casi todos esos casos ya se han aclarado. Hay una página web neerlandesa llamada Drone Watch. Revisaron todo eso y dijeron que, bueno, no se podía afirmar que fueran los rusos, porque analizaron todos los casos. Así que, en realidad, estamos inventando algo que sirve a la narrativa contra Rusia. Pero la consecuencia de eso es que puede que no sea la forma en que Rusia realmente libra la guerra, lo que significa que simplemente nos estamos distrayendo de la guerra real. Y esto parece bien desde fuera, porque no somos ingenuos. Estamos luchando contra los rusos, somos fuertes y todo eso. Pero en realidad no estamos luchando contra nada. Solo estamos luchando contra nosotros mismos y no estamos mejorando nuestra capacidad para combatir a los rusos. Si alguna vez hubiera una guerra en Europa contra Rusia, seríamos débiles, no porque no tengamos armas ni nada de eso, sino porque no somos capaces de entender cómo piensan los rusos sobre la guerra, cómo piensan en la manera de librarla. Así que, lo siento. No, pero esto es brillante. Sorry. No, but this is brilliant, and you know this is exactly why this is such. Y sabes, esto es exactamente por lo que este proceso es increíblemente estúpido. Porque lo que estás explicando aquí es que por un lado, tienes a los rusos luchando con sus doctrinas, con su manera de abordar las cosas, y tenemos a otras personas, Andrei Martyanov, Scott Ritter, que también señalan, mira, ellos trabajan así, tienen doctrinas y sistemas muy elaborados dentro de los cuales operan. Esos son los verdaderos rusos. Y luego están los europeos, que se tratan en strays, como si no extra completamente wortesh en bromd. Which is completely different from how they actually are. And then we focus all of the attention on how to fight that. Y luego centramos toda nuestra atención en cómo luchar contra ese ruso imaginario, no contra el ruso real. Y a cualquiera que diga, oh, esto está mal, por cierto, lo sancionamos. Tú eres una de las personas que realmente puede ayudar a rectificar el análisis y decirles, mira, la verdadera amenaza de los rusos es en realidad ABC. Pero esas partes ahora se están eliminando porque ya no encajan con la forma europea de querer ver a los rusos, lo que significa que nos estamos preparando, incluso llegamos a la guerra para un fracaso total. Es un proceso de estupidez, de reducirlo todo a un ideal, en lugar de averiguar cómo son realmente las cosas. Figuring out what things actually are. Exactly. You're absolutely right. This is exactly the problem. Exactamente. Tienes toda la razón. Este es precisamente el problema. Y eso es exactamente, por cierto, lo que está ocurriendo en Ucrania. Sabes, ya expliqué en 2022 por qué Ucrania es débil, o más débil que Rusia. Las debilidades, mejor dicho. Y no dije por qué era más débil, simplemente expliqué las debilidades de Ucrania. Porque en la guerra no necesitas, bueno, obviamente es mejor cuando tienes más tanques que el otro bando, es mejor cuando tienes más aviones que el otro, y todo eso.
Pero eso no significa que no puedas ganar una guerra con menos equipo, siempre que entiendas cómo funciona tu enemigo y cómo sortear su estrategia y cosas por el estilo. Pero para eso, hay que entender perfectamente lo que están haciendo. Y lo que hemos hecho con Ucrania es intentar imponerle una cierta comprensión de la guerra que no está relacionada con la realidad. Muchas veces los ucranianos se han quejado, y lo mencioné en mis libros, han dicho una y otra vez que no están preparados para el tipo correcto de guerra. Los soldados entrenados en Francia, Alemania y el Reino Unido no estaban preparados para el tipo de guerra que se libra en Ucrania, porque fueron entrenados por probablemente oficiales y formadores muy amables y todo eso, pero personas que tenían una experiencia de combate completamente diferente. Como resultado, esos ucranianos regresaron a Ucrania y dijeron, bueno, no fuimos entrenados para la batalla adecuada, para el tipo correcto de combate. Mientras tanto, cuando proporcionamos armas y todo eso, nunca pensamos en los problemas que eso suponía para Ucrania. Y de hecho, hemos incrementado nuestro apoyo. Hemos proporcionado muchas armas, mucho dinero, mucho entrenamiento. Todo eso es cierto, pero sin comprender cómo todo lo que ofrecimos podría ser más eficaz. En realidad, les hemos dado muchas cosas, pero no son tan efectivas como podrían ser, como deberían ser, porque no entendemos cómo funciona todo eso en conjunto. Ya sabes, la esencia de la guerra no es el tipo de arma que tienes, sino cómo utilizas esas armas en conjunto. Sabes, siempre pongo el ejemplo de que el tanque se inventó en la Primera Guerra Mundial. El avión se inventó en la Primera Guerra Mundial. La ametralladora y todo eso se inventaron en la Primera Guerra Mundial. Pero en la Primera Guerra Mundial no hubo, digamos, un impacto importante en el campo de batalla. Influyó en el campo de batalla, pero no de una manera decisiva. ¿Qué ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? Los alemanes se dieron cuenta de que se podían usar y combinar esas diferentes herramientas, esas diferentes armas, en un solo sistema. Esto es exactamente lo que se llama la Blitzkrieg. Y precisamente por eso los alemanes fueron eficaces, especialmente en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, porque lograron unirlo todo, combinarlo en un solo sistema. No usaban los tanques por un lado y los aviones por otro, ni cosas por el estilo. No, todo se combinó en un solo sistema, bajo la misma estructura de mando y control, y eso dio eficiencia a todo el conjunto. Por eso los alemanes pudieron derrotar a los franceses, aunque tuvieran menos tanques que ellos. Incluso tenían tanques peores. Los franceses tenían mucho mejores, pero esos tanques franceses se usaron del mismo modo que en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes lograron unirlo todo y combinar artillería, tanques, infantería, aviación y todo eso en un solo sistema. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en Ucrania. Los rusos han aprendido mucho de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y han conseguido convertir sus fuerzas armadas en un solo sistema. Y ese sistema funciona como un cuerpo. Quiero decir, tu mano izquierda y tu mano derecha funcionan de manera coordinada. Mi mano derecha no es mi mano izquierda, pero pueden trabajar juntas como un solo sistema. Y así es exactamente como los rusos han construido su ejército. Como nosotros apoyamos a los ucranianos, una vez con un par de tanques aquí, otra vez con unas cuantas ametralladoras allá, otra vez con algunos misiles aquí y allá, los ucranianos nunca han conseguido integrar todo ese apoyo en un solo sistema. Probablemente recuerdes cuando los franceses propusieron a los ucranianos proporcionarles Mirage 2000, que están entre los mejores aviones que tienen los franceses. Quiero decir, obviamente tienen el Rafale, pero el Mirage 2000 también es un excelente avión. ¿Pero qué ocurrió? El portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana dijo, no queremos esos aviones, solo complicarán nuestras vidas. ¿Ves?
Siempre miramos la guerra como algo lineal, como si dijéramos, tengo un arma más grande que tú, así que estoy ganando. Pero no funciona así. Y eso es exactamente lo que he estado explicando. Por cierto, también es muy interesante. Cuando escribí mi libro sobre el arte de la guerra, expliqué todas esas diferencias, las debilidades y fortalezas de ambos bandos. Nadie tomó mi libro y dijo, oh, estudiemos las debilidades de Ucrania e intentemos corregirlas. Nadie ha hecho eso. Nadie siquiera ha intentado corregir los errores que hemos cometido. Nadie está intentando que nuestro apoyo a Ucrania sea más eficaz. Nadie ha hecho eso. Es una locura. Cualquiera puede entender que si construyes una oficina o una organización y luego les dices que tienen que tener ordenadores y simplemente dices, oh, os apoyaré, toma, ten un Mac, un Windows, un Linux y usa este USB, entonces crearás caos. Crearás un caos total. Cualquiera lo entiende. Pero cuando se trata del ámbito militar, todo el mundo piensa, oh, un nuevo caza, son cazas, ¿no? Y lo que me estabas describiendo hace un momento, cómo imaginamos al enemigo, me recuerda muchísimo a una novela europea de hace 800 años, Don Quijote. Don Quijote. Exactamente. Si quieres algo contra un gigante, te equipas con todo y te lanzas a la king. Pero resulta que no de en fin. Te vas a hacer daño. Estamos en ese proceso. Estamos ante un problema de 800 años. El ejemplo que acabas de mencionar es exactamente el punto. Cuando hablamos de Rusia, estamos luchando contra molinos de viento. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Porque hemos definido, quiero decir, no sé si alguna vez tendremos una guerra contra Rusia. Quizá sí o quizá no. Pero en cualquier caso, si consideramos a Rusia como el enemigo, entonces tenemos que evaluarla correctamente. No puedes simplemente imaginar que podría ser así o asá. O lo es o no lo es, punto. Así que esto es exactamente lo que has dicho. Es muy extraño, pero estamos en esos tiempos. De hecho, vivimos tiempos muy irracionales. Y probablemente esa sea también la razón por la que hoy necesitamos más censura, más control del relato y todo eso. More narrative control and all that, because probably intuitively, Porque probablemente, de forma intuitiva, no explícitamente, sino implícitamente, la gente se da cuenta de que nuestro liderazgo está fallando, de que no se están tomando las decisiones correctas. Y como siempre he dicho, durante la Guerra Fría, y yo soy un guerrero de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría no teníamos un Pravda privado, una Literaturnaya Gazeta, una Komsomolskaya Pravda y todo eso. Podías comprarlos muy libremente en nuestros puntos de venta de prensa en Europa, en Berna, en Ginebra, en París. No estaban prohibidos. Hoy necesitamos prohibir los medios rusos. Y los comunistas, siempre pongo el ejemplo del Partido Comunista Francés, que tenía vínculos extremadamente estrechos con el Partido Comunista Soviético, no estaban prohibidos en Francia. No se prohibieron porque confiábamos en que nuestro proceso de toma de decisiones, en que nuestro sistema era superior. Therefore, we didn't need censorship. Sorry. You're absolutely right. The thing is that Tienes toda la razón. La cuestión es que la diferencia con Don Quijote ahora es que él era un solo hombre con un delirio. Y ahora, en Europa, hay unos 400 millones de personas que necesitan compartir el mismo delirio. Porque si no lo hacen, empezarán a discutir sobre el molino y a buscar otras formas de evitarlo. Así que hay que crear un delirio colectivo común. Y ese es un proceso de mierda, pero es el proceso en el que estamos. Sí, quiero decir, empezamos esta discusión sobre mis sanciones, y obviamente esto es una Scheinung, la apariencia del problema, o lo que sea. Pero hay algo mucho más profundo, creo, que debería preocuparnos. Y eso afecta a todos los países, tanto de la UE como fuera de ella, también concierne a Suiza. La calidad del liderazgo en general, la forma en que tomamos decisiones. Todo eso para mí es una verdadera fuente de preocupación. Cada vez hay más gente que actúa por impulso. ¿Sabes? Ya no tenemos líderes que reflexionen las cosas, que analicen antes de tomar decisiones.
thorough thinking, analysis before taking decisions. They just decide out of the Deciden así, de repente. Tienen que reaccionar. Es un tipo de decisión al estilo de Twitter. Recibes cierta información. ¿Cuál es tu reacción? Y en cuestión de minutos, sin un verdadero análisis o reflexión, tienes que responder. Por eso hay personas como Emmanuel Macron, que dice una cosa un día y algo totalmente distinto al siguiente. Estamos atrapados en esta dinámica en la que el tiempo de reacción importa más que el contenido de lo que se dice. Reaction time is more important than the content of what you say. Yes, it is. Yes, it is. And Jacques, Sí, look, así this es. is always very, Sí, así very, es. valuable. Y Jacques, mira, Your esto siempre es muy valioso, tu análisis y tus explicaciones. Siento mucho que ahora te encuentres en el lugar que Hannah Arendt llamó, ya sabes, ese momento horrible en el que lo político empieza a chocar con lo personal. Para nosotros que no estamos sancionados, son dos niveles. Para ti ahora es uno solo. Pero gracias por hablar de esto y por seguir comprometido intelectualmente con lo que significa este momento. ¿Hay algo que te gustaría añadir o algún lugar al que te gustaría que la gente acudiera para leer más sobre ello? Well, we all know, some friends of mine in Switzerland. Bueno, ahora mismo, unos amigos míos en Suiza están creando un comité de apoyo al que la gente puede acudir. Te daré el contacto, se está organizando ahora. Esa es una parte, por supuesto. Nous sommes Jacques Baud. Somos Jacques Baud, exactamente. Hay algunas acciones en marcha y te mantendré informado sobre ello. Pero más allá de eso, me gustaría dar las gracias a todos vosotros, incluyéndote a ti, por cierto, porque con tu sitio web, tu programa, has sido fundamental para apoyarme. Y hay muchos otros que también aparecen en tu programa de vez en cuando y que me han apoyado. Más allá de eso, quiero decir, todos ellos son figuras destacadas, pero también hay miles, cientos de miles de personas que han expresado su apoyo hacia mí, que me alimentan, algunos de ellos. Who feed me, some of them, but I can tell you that I can hardly get out of. Puedo decirte que apenas puedo salir de casa sin que alguien que me apoya me salude en la acera. Últimamente no he salido sin encontrarme con alguien que quiera expresar su apoyo. Y eso es absolutamente fascinante, porque antes de las sanciones no era así. Quiero decir, obviamente era conocido, pero probablemente no de la misma manera. Hoy recibo apoyo de todas partes, literalmente. Mucha gente escribe cartas a mi editorial, a mí, correos electrónicos, mensajes de texto, lo que sea. La semana pasada, 2 suizos que no conocía me llamaron y me dijeron queremos mostrarte nuestro apoyo. Vinieron aquí, salieron de Suiza por la mañana y regresaron el mismo día. They came here and then went back the same day to Switzerland. So 1,800 kilometers. Así que, 1.800 kilómetros, solo para traerme comida suiza, especialidades, saludarme, ese tipo de cosas. Y tengo literalmente cientos de peticiones como esa. Esto demuestra 2 cosas. Primero, que todavía hay personas que entienden lo que está pasando, pero también tienen corazón, lo cual es importante. Pero también demuestra que hay una desconexión, porque la idea de una sanción es volverte invisible, descartarte, expulsarte de la sociedad. Y como ves, ocurre exactamente lo contrario. Tengo innumerables solicitudes para espectáculos, entrevistas y todo eso, en medios alternativos y similares. Así que eso significa que estas sanciones ni siquiera logran el objetivo que se supone que deben alcanzar. La gente lo entiende y cada vez se da más cuenta de que nuestro liderazgo, el establishment, en términos generales, está yendo más allá de donde debería. Está yendo más allá de la racionalidad. Estamos yendo más allá de la humanidad. Estamos yendo más allá de los valores que decimos defender. Ahora, Europa, puedo decir la Unión Europea, de hecho, y eso es un hecho, está haciendo exactamente lo mismo contra lo que queríamos luchar cuando nos oponíamos al Pacto de Varsovia o a la Unión Soviética hace 40 años. Están haciendo exactamente lo mismo. Es exactamente la misma situación que ocurre ahora. Se están tomando decisiones sin tener en cuenta la ley. Y eso debería ser motivo de preocupación para todos. Y por lo tanto,
para todos los que resisten eso. Y cuando digo la palabra resistencia, tengo que decir que parte de mi familia formó parte de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y a veces, cuando la gente viene y me trae comida, dicen que sienten que forman parte de una resistencia, como durante la Segunda Guerra Mundial. Es exactamente la misma sensación. Es muy interesante, porque esto es algo muy inesperado, pero así es exactamente como se sienten algunas personas. Son resistentes. Y resistir, recordad que al final de la Segunda Guerra Mundial, la resistencia ganó. Fueron ellos quienes fueron elogiados por su valentía, su determinación y su enfoque racional del problema. Y así estamos nosotros ahora, en la misma situación. And so we are here in the same situation. Yep, and I see it exactly like that. Sí, lo veo exactamente así. Es un acto de resistencia que ahora es necesario, y cuanto más resista la gente, mayores serán las posibilidades de que tenga éxito. Así que a todos los que nos ven, muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por el pensamiento colectivo sobre esto y por la resistencia colectiva contra lo que todos sabemos y sentimos que es muy negativo. Coronel Jacques Baud, gracias por su tiempo hoy. Colonel Jacques Baud, thank you for your time today. Thank you Muchas very gracias much por for invitarme. inviting me. Gracias. Thank you.